La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un bien común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba. Episodio 3. Estado abierto. Vamos ahora a actualizar el panorama de dos países que preocupan en todo el mundo, pero que además los argentinos sentimos muy cercanos, como Italia y con España, países en los que se eleva en forma dramática la cifra de muertos. Italia superó hoy las 15.000 víctimas fatales por coronavirus, con lo que se mantiene como el país con más muertes del mundo. Hasta el momento la pandemia terminó con la vida de 15.362 En un contexto de crisis global ocasionada por la pandemia del coronavirus, la incertidumbre fue uno de los condimentos que más a mano tuvieron los ciudadanos aquí y en cualquier lugar del mundo. Llegaron desde toda Alemania para protestar contra las medidas. Los gobiernos concentraron toda su estructura en diseñar políticas de asistencia social, dotar y fortalecer los sistemas esenciales de atención a la ciudadanía, reforzar la comunicación para disminuir la zozobra en la comunidad y mantener los consensos. Y en este punto, un eje crítico en un marco de excepcionalidad como el que vivimos este año es la transparencia y el acceso a la información pública. Por eso, el 10 de noviembre del 2020 no fue uno más. Ese día, la Legislatura de Córdoba inauguró su portal de datos abiertos. El Poder Legislativo cordobés entendió que las únicas y mejores herramientas en tiempos de incertidumbre generalizada son la tecnología, la comunicación y la transparencia. Entonces creó una plataforma que permite almacenar, compartir, conectar y visualizar datos públicos para que puedan ser usados, reutilizados y distribuidos libremente por cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Estos datos digitales tienen características técnicas y jurídicas específicas y pueden ejecutarse con programas de software libre para que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento del funcionamiento de una legislatura más transparente. En este tercer episodio de Un Bien Común, vamos a escuchar palabras y expresiones como sistematización, archivos, accesibilidad, set de datos, transparencia activa o pasiva. Un argot íntimamente vinculado con el universo del Estado abierto. Conocer su significado nos va a permitir entender cómo se gestó este nuevo portal de datos abiertos de la legislatura provincial, qué características tiene, qué ofrece, y cuál es su importancia al acercar a los ciudadanos información pública de calidad. Para eso, hablamos con Florencia Guidobono, directora de Gestión de Datos Legislativos de Córdoba, con Manuel Esnaola, prosecretario técnico parlamentario del Unicameral. También fuimos a buscar la palabra y la mirada de Patricio del Boca, presidente de Open Data Córdoba, de los legisladores Marcelo Cosar y Alberto Ambrosio y del vicegobernador Manuel Calvo. Soy Andrés Muney y en este episodio los invito a conocer un poco más sobre información pública y los datos abiertos de la Legislatura de Córdoba. Comencemos. ¿Qué información ofrece el portal de datos abiertos de la Legislatura? Está dividido en 4 grandes bloques: composición de la Cámara, administración, comisiones y sesiones. De esta forma, pueden encontrarse detalles sobre composiciones de parlamentos históricos, ejecuciones presupuestarias, escalas salariales, subastas electrónicas, sesiones de 1984 hasta la actualidad y mucho más. Antes de avanzar, quisimos contactar a Paola Ninzi. Ella fue jefa de información parlamentaria y acceso a la información del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba entre 2012 y 2015. Y entre 2018 y 2019 fue directora general de Integridad, Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Defensa de la Nación. Le pedimos que nos cuente qué es gobierno abierto y en qué se diferencia con datos abiertos. Esto nos explicó. La idea de gobierno abierto se encuentra estrechamente vinculada a la noción de democracia. Sin embargo, es posible afirmar que adquiere mayor relevancia a nivel internacional, es decir, tanto en la agenda internacional como en la agenda nacional de los distintos países,
a partir de la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2011. La Alianza para el Gobierno Abierto está conformada por gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales y organizaciones de la sociedad civil que tienen por objetivo promover sociedades más transparentes, más participativas y más abiertas y que efectivamente mejoren la calidad de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía a través de la incorporación de los principios del gobierno abierto. Argentina ingresa a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2012. A partir de allí, comienza a elaborar sus planes de acción nacional, es decir, los compromisos que el Estado Nacional asume en materia de gobierno abierto, que son de carácter bianual y que tienen que ser co-creados y elaborados en forma participativa con organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía. El gobierno abierto es un nuevo paradigma de gobernanza, es decir, una nueva forma de ejercer el poder basado en los principios de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. Esto implica que las instituciones públicas no solamente deben abrir sus datos, sus procesos, su información a los ciudadanos, sino que también tienen que involucrarlos en la toma de decisiones. Aquí entra el componente de participación ciudadana, que es esencial para este modelo del gobierno abierto. Por otro lado, también hace referencia a la colaboración entre los organismos públicos o las instituciones gubernamentales y la ciudadanía, comprendida por sus diferentes actores, para la solución de las problemáticas públicas y en el ejercicio de una efectiva rendición de cuentas a los ciudadanos. Inicialmente, el concepto de gobierno abierto estaba vinculado estrictamente al gobierno, es decir, a la rama ejecutiva del ejercicio del poder. Posteriormente, se comenzó a hablar de Estado abierto, es decir, la incorporación de los principios del gobierno abierto a otras instituciones públicas, como por ejemplo al Poder Judicial, a la legislatura e incluso al sector de las propias empresas de propiedad estatal. Es decir, hablar de Estado abierto implica incorporar los principios del gobierno abierto a todas las instituciones públicas en sus distintas ramas de gobierno, ejecutiva, legislativa y judicial. El concepto de datos abiertos hace referencia a una herramienta que es parte de la estrategia de apertura del gobierno abierto, que tiene que ver con la publicación de información en forma estructurada bajo licencias no propietarias, de manera tal que permita a los ciudadanos la reutilización de esos datos para el desarrollo de aplicaciones, visualizaciones, es decir, para generar valor público a través del uso y la reutilización de los datos públicos. Generalmente se suele confundir datos abiertos con gobierno abierto. Los datos abiertos son una herramienta de la que se vale el gobierno abierto para promover la apertura de información en las instituciones públicas, ¿sí? Pero no es estrictamente gobierno, o sea, no todo el gobierno abierto se restringe a los datos abiertos. Gracias, Paola. Ahora sí, volvemos al portal de datos abiertos de la legislatura. El portal es una plataforma digital que concentra información pública. Ella es Florencia Guidobono, directora de gestión de datos legislativos de la legislatura cordobesa y quien nos va a introducir en algunos aspectos clave de esta nueva herramienta. Básicamente está conformada por distintos sets de datos que se agrupan en categorías. Inicialmente, o sea, el que presentamos ahora, que sería el primer paso hacia el portal, tiene 4 categorías: composición de la Cámara, sesiones, comisiones y administración. Dentro de cada una de estas categorías temáticas hay distintos sets de datos con la información que se presenta en distintos formatos que son reutilizables y que se puedan redistribuir. Eso es lo que lo hace también ser un portal de datos abiertos. El formato en el que están los distintos archivos, o sea, la distinta información, te permite descargarlos y abrirlos con software sin licencia. Tenemos formato CSV, formato en XLS, que ese, por ejemplo, sí necesita un software con licencia, que es el Excel, y el formato XML, que es un formato más destinado a la parte de programación.
Porque para que fuera datos abiertos, una de las condiciones básicas es que sea en formato reutilizable, que se pueda operar con software que no tengan licencia y al mismo tiempo hay una categorización que se hace de los datos abiertos que es de acuerdo al tipo de formato, el tipo de archivo, la cantidad de estrellas. Se categorizan en 5 estrellas de acuerdo a la posibilidad de apertura de ese dato. En este caso nosotros trabajamos con 3 estrellas, que es el formato XML y el CSV. Son formatos que te permiten abrirlos, modificarlos. Exacto, que la gente tenga el mayor acceso posible y que esa información no es lo mismo presentar, por ejemplo, la información en un PDF, que es más difícil copiar o pegar o reutilizar los datos en el sentido de utilizarlos para hacer otra cosa o para hacer tablas dinámicas, para hacer gráficos de visualizaciones. Entonces, este tipo de formato lo que te permite es bajarlos y justamente poder utilizarlos para hacer otro tipo de cosas con esa información. Es información que queda disponible, por ejemplo, para hacer distintos tipos de visualizaciones, para procesarlos con otros programas. Florencia es una de las personas que motorizó esta iniciativa de Estado abierto. Flor, ¿por qué es fundamental un portal de datos abiertos y cómo fue el proceso de búsqueda y sistematización de la información? Una de las grandes demandas fue por parte de los investigadores del ámbito académico. Creo que es fue como la principal demanda y en cierto modo el principal aporte que también tuvimos cuando establecimos las primeras conversaciones para definir qué tipo de información publicar. Pero por otra parte creo que es información pública y que le pertenece a cualquiera que quiera reutilizarlo. Entonces un poco es responder una demanda de gente que lo necesita, sea para investigación, para elaborar informes para la prensa, por ejemplo, pero por otra parte es poner a disposición de cualquier otro que esté en cualquier otro ámbito, simplemente tenga la curiosidad de hacerlo, poder disponer de esa información que es de la gente, ¿no? Es de los ciudadanos. El proceso fue intenso, si tuviera que calificarlo sería porque mucha de la información que nosotros construimos en estos sets de datos, si bien es información oficial, es información que se genera en la legislatura, no estaba sistematizada mucha de esa información. Otra sí, otra se obtuvo del sistema que tiene la legislatura y donde se va cargando los datos, pero, por ejemplo, en el set de composición de la Cámara, el histórico legisladores, fue un trabajo de reconstrucción de la información, averiguar quiénes fueron los legisladores, tiene el DNI, por ejemplo, entonces hacer un rastreo del DNI, dirigirnos al archivo, buscar información en los diarios de sesiones por algunas personas que no teníamos información, para verificar que los legisladores fueran los que estábamos poniendo también. Entonces fue un proceso, hay set de datos que se bajan de sistema, que ya están sistematizados, y hay otros que tuvimos que ir construyéndolo con la información que está, por ejemplo, en papel o justamente que estaba en PDFs. Entonces poder transformarla en estos formatos accesibles creo que fue una de las partes como más que más tiempo nos llevó para el armado del portal. La información de los distintos sets de datos provienen de la totalidad de las secretarías de la legislatura. Tuvimos colaboración de la Secretaría Legislativa, de la Secretaría de Comisiones, de la Secretaría Administrativa, bueno, de técnica parlamentaria para lo que fueron versiones taquigráficas y diario de sesiones. Pero otra de las fuentes fueron el archivo histórico de la legislatura y, bueno, información que íbamos recabando de los distintos medios que tenemos disponibles dentro del ámbito legislativo. Antes de seguir, es necesario que podamos dimensionar la magnitud de lo que estamos hablando. En el país, solo 3 gobiernos subnacionales tienen un portal de datos abiertos en sus legislaturas: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y, ahora, Córdoba. A ella solo se le suma, pero a nivel nación, el Congreso. Hay un gran beneficio que es el acceso a la información pública, que los datos que se producen en un parlamento son datos públicos y por lo tanto le pertenecen a la gente. El que habla es Manuel Esnaola, prosecretario técnico parlamentario de la legislatura de Córdoba, y nos explica qué es la transparencia activa y nos cuenta un caso testigo ocurrido en Inglaterra sobre el valor que adquieren los datos abiertos. Eso es una primera instancia, que sería la accesibilidad. Vos estás pudiendo acceder a unos datos que antes no los encontraban o estaban muy dispersos o tenías que llamar para pedir la información. Ahora los tenés, eso se llama transparencia activa, porque no es que alguien te lo está pidiendo y vos se lo das, sino que vos los pones a disposición de la ciudadanía. Eso es un primer beneficio. Y después tenés el beneficio no solo del acceso, sino de la reutilización. Está en un formato
que hay muchas personas que se dedican a trabajar con datos, que hay mucho de esta comunidad son programadores y demás, que pueden reutilizarlos, escribir códigos y crear cosas con estos datos. Hay muchos portales de datos abiertos de los gobiernos. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el director del portal de datos de Gran Bretaña hace unos años, y él me contaba algunas anécdotas y algunas experiencias de cómo suceden cosas impensadas cuando uno pone a disposición estos datos públicos. Por ejemplo, me contaba que ellos habían abierto un set de datos que en Londres el alumbrado público tiene unos sensores, digamos. Y entonces, cada vez que se rompe un foquito, ese sensor se activa y te marca que está apagado o que está roto. Ese set de datos que pusieron a disposición, ellos lo abrieron en un portal de datos. Dice que una comunidad y una gente que le gustaba diseñar aplicaciones se bajó ese set de datos y creó una aplicación que se llamaba el Camino Seguro a Casa, que básicamente era como un Google Maps, que vos ponías a dónde querías llegar y te mostraba, de acuerdo a la iluminación, cuál era el camino más seguro para ir a tu casa. Entonces él nos decía, nosotros desde el gobierno quizás nunca se nos hubiese ocurrido esa idea que se les ocurrió a esta gente y que, bueno, que surgen a partir de que uno pone a disposición datos públicos y suceden estas cosas, como les llaman ellos, impensadas, de gente que, bueno, está ahí craneando y se dedica a generar aplicaciones, muchas tecnológicas, y que el insumo de estas aplicaciones son los datos. Los datos abiertos han salvado vidas, han aportado en la investigación de la lucha contra el cáncer, han sido parte de importantes investigaciones periodísticas y del desarrollo económico de grandes países. Escuchar a los especialistas que estuvieron en el desarrollo de esta iniciativa es fundamental para entender sus razones. También lo es buscar miradas externas que nos ayuden a completar la idea de que este portal es un paso importante en la democratización del acceso a la información. Por eso, le preguntamos a Patricio del Boca, presidente de Open Data Córdoba, una organización que promueve la transparencia de los datos públicos, qué opinaba sobre la herramienta creada por la legislatura de Córdoba. Me parece un portal excelente, muy intuitivo, simple, concreto, conciso, que va al grano. Hay muchos gobiernos en sus primeros intentos de liberar datos tratan de generar una plataforma con visualizaciones, con accesibilidad en tiempo real, con links, con muchísimo material, que por ahí lo que genera eso es más un freno constante, porque hasta que no se logra algo muy grande y muy pulido y muy perfecto, no se libera información. En cambio, el portal de la legislatura lo que me gustó fue eso, ¿no? Un enfoque práctico, conciso, de decirle a la ciudadanía, bueno, estos son nuestros datos iniciales que queremos liberar. Acá está el portal, acá puedes entrar y en 4 links, 4 clics ya podés estar bajando los archivos. Y como hablábamos con la gente de la legislatura, sabemos que es un primer paso, pero como un primer paso me parece espectacular, porque te permite, ¿no?, empezar a validar cómo es que la gente lo utiliza, si lo utiliza, qué datos le interesa. Ya empezás a tener una vía de comunicación con la ciudadanía que te permite obtener retroalimentación sobre cómo sería el proceso, cómo debe ser el proceso. Así que como un portal de datos inaugural para la legislatura de Córdoba, me parece que es un gran portal, porque es una obligación, en cierto modo, de los gobiernos de liberar su información, de publicar su información y de ser transparente con su información. Entonces es importante en el hecho de que es una herramienta clave y un lugar, ¿no? Porque si hablamos de la web, podemos decir que también es un lugar, y es un lugar clave para que el Estado muestre esas intenciones de abrir, y no solamente esas intenciones, sino además cumplir con su deber de abrir los datos. Y me parece que es importante también en el contexto de que el gobierno abierto y los datos abiertos es una corriente, es una filosofía y es una forma de gobierno que también se retroalimenta y se genera cada vez más a medida que los gobiernos y más se van sumando a esta iniciativa. Entonces tiene una doble importancia, ¿no? La importancia de que ellos mismos están liberando la información y transparentando la información, lo cual es su obligación, pero también es importante en el contexto de que, bueno, ahora la legislatura de Córdoba tiene este dato y eso empieza a generar un poquito por ahí
no sé si de presión, pero sí de presión, de entusiasmo frente a otras legislaturas. Por ahí ahora las otras legislaturas ya tienen un puntapié inicial de cómo empezar, se pueden contactar con ellos, hablar de su experiencia. Entonces es importante en el contexto de que mientras más gobiernos abran, mientras más legislaturas abran, es una bola de nieve que va creciendo y que genera como una inercia en la sociedad de que, bueno, que se tiene que naturalizar que los datos estén abiertos por parte de los gobiernos. Patricio, ¿crees que este portal significa un avance en la transparencia que la ciudadanía les reclama a la política y los gobiernos? ¿Cómo explicarías la importancia de una plataforma como esta? Y sí, me parece un avance importantísimo en la transparencia, porque permite a la legislatura empezar a mostrar el detalle fino, ¿no?, de lo que se hace. Es una herramienta que le permite también a los periodistas tener una vía de comunicación grande. Entonces ya el diálogo, y por eso me parece que es un avance grande en la transparencia, porque el diálogo que va a haber ahora entre la legislatura y la sociedad, ya tanto sea la sociedad civil, sea el periodismo, es distinto. Porque ahora el periodismo o la sociedad civil puede ingresar a la plataforma, puede buscar datos, puede hacer investigaciones, y en base a esas investigaciones puede hablar con el gobierno de una forma que antes no podía. Entonces esa transparencia que se genera en la cual, mira, quiero hablar de tal tema porque en el portal de datos abiertos aparece esto. Incluso está muy bueno porque está la transcripción de las sesiones. Entonces tranquilamente los periodistas o la sociedad civil puede ir a la transcripción de cada una de las sesiones y decir, bueno, mire, el diputado, el legislador en esta sesión dijo tal cosa, acá está registrado, entonces queremos hablar de ese tema. Y ese diálogo es mucho más transparente porque ya hay una evidencia, en cierto modo, de que la cosa y la legislatura funcionan de una forma, y eso permite una interacción completamente distinta. Entonces me parece que es un avance enorme, que cubre un poco de la cuota, ¿no?, de lo que la ciudadanía le reclama a la política y a los gobiernos. Pero en este caso me parece que la utilidad viene en una cuestión de valor social. Yo por ahí, viendo el portal de datos abiertos de la legislatura, me pregunto, bueno, ¿cuál es el valor que tenga un estudiante de ciencias políticas que puede ingresar, ¿no?, al histórico de los debates de la legislatura, ¿no? Me parece que el valor y la utilidad de los datos abiertos asoma con el tiempo, a medida que la misma comunidad los va viendo, los va analizando, y la misma comunidad, los periodistas o la sociedad civil, le empieza a dar una utilidad que por ahí muchas veces los gobiernos ni siquiera tenían en cuenta. Por ahí los gobiernos liberan datos en una expectativa de transparencia, pero la comunidad civil, la comunidad de la sociedad civil los utiliza de una forma completamente novedosa, creativa, y eso empieza a generar una utilidad enorme. A mí me parece que, por ejemplo, las universidades y el periodismo van a ser los principales beneficiarios de esta iniciativa, porque son ellos los que pueden buscar, analizar y utilizarlo, porque es típico de su profesión, ¿no? Yo imagino estudiantes de ciencia política, la utilidad que puede llegar a tener es buenísima. Y además me parece que también tiene muchísima utilidad por parte del gobierno, ¿no? Me parece que ahora de esos datos pueden llegar a empezar a salir análisis y conclusiones que pueden llegar a ayudar al gobierno a generar nuevas políticas o nuevos mecanismos de optimización de cómo funciona la legislatura. Así que me parece que la utilidad está aún por verse y que nos va a sorprender, porque siempre pasa que la gente que utiliza esos datos lo utiliza de una forma tan creativa que en el objetivo inicial ni siquiera se planteaba esa oportunidad. Gracias, Patricio, por tu aporte. Hacemos una pausa, ya volvemos. Un bien común. Hola, mi nombre es Andrés Muney y soy el anfitrión de esta primera temporada de Un Bien Común, un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba, en donde narramos las leyes y acciones más destacadas del cuerpo legislativo provincial. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales, en legislaturacba.gov.ar, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de su preferencia. Si les gusta este episodio y nos quieren ayudar, pueden compartirlo. Muchas gracias. Continuamos. Un bien común.
Marcelo Cosar es legislador por la Unión Cívica Radical, pero antes de su función legislativa fue viceintendente y secretario de Modernización de la ciudad de Córdoba. Durante esas funciones puso en marcha el portal de Consejo Abierto del Consejo Deliberante y el portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba. Abrir un parlamento o un gobierno es como poner el otro arco en el juego democrático, es hacer real la participación ciudadana. Abrir datos que son públicos, es decir, que le pertenecen a los ciudadanos, siempre es una gran iniciativa. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo en las formas, pero no en el fondo. La importancia de los datos abiertos no está solo en la tecnología. La otra parte está en las políticas de transparencia de los procesos públicos. Si los datos no son generados en procesos transparentes, no sirve de nada que estén ahí. Terminan siendo datos vacíos. La transparencia garantiza el acceso a la información y este es un derecho fundamental consagrado por las leyes. Poner a disposición del ciudadano lo que le pertenece es devolverle calidad institucional a cambio de su confianza pública. Es un camino, pero también debe ser un compromiso. No solo en lo que conocemos como transparencia activa, que es la publicación, como en este caso, a través de los portales, sino también en transparencia pasiva. Los procesos de apertura y transparencia generan resistencia porque el cambio que se busca es cultural, hacia adentro de la organización y hacia afuera. Los datos están, las que cambian son las personas que los ponen a disposición y los utilizan. Los fines de la información son diversos, pero siempre estarán fomentando participación ciudadana. Eso es abrir el Estado. Como lo mencionó Patricio del Boca de Open Data Córdoba, esta nueva herramienta de información pública moderna, sencilla, accesible, es un primer paso muy necesario y como tal es valorado tanto por el oficialismo como por la oposición. Me parece que tiene que ver con los tiempos que se viven, con ayornar la legislatura a las demandas de la sociedad. Se trata de acercar la tarea de los legisladores y de la política a la gente, facilitar la accesibilidad de la ciudadanía al acceso para que todo el mundo pueda ver, pueda saber cómo se trabaja en la función pública, siempre es un paso que nos vincula más de cerca con la sociedad y fundamentalmente le da transparencia a la gestión. El que habla es el vicepresidente primero de la legislatura, Alberto Ambrosio, quien además es legislador de Juntos por el Cambio. Ambrosio fue mucho más allá de los límites del portal de datos abiertos y explicó el rol que tiene a la hora de vincularse con la ciudadanía. Una sensación de ayuda y de alivio porque también nosotros tenemos muchas dificultades a veces para difundir nuestro trabajo. No todo el mundo lo valora de la misma manera porque en definitiva a veces hay iniciativas que pueden ser más interesantes para un sector que no para otro y no interpretan por ahí al conjunto, sino solamente a un segmento de la sociedad. Creo que esto pone sobre la mesa todo y además me parece que sentirse controlado no debe ser de ninguna manera sentirse perseguido. Creo que sentirse controlado es saber que uno está cumpliendo con la función, que la sociedad lo está mirando y en el momento en que nosotros decidimos ser hombres públicos, decidimos ceder parte de nuestra vida privada para convertirnos en públicos, sabemos que tenemos que poner todo lo que tenemos y todo lo que hacemos para que la gente lo pueda valorar. Hasta acá escuchamos las distintas voces de los especialistas y de los referentes de un sector de la oposición, quienes nos aportaron su mirada, su experiencia y su opinión sobre la importancia de acceder a datos de calidad, transparentes y disponibles para todos. Y para aportar más información, cuando producíamos este episodio nos fue inevitable linkear este nuevo portal con distintos hitos de innovación tecnológica en función y beneficio de los ciudadanos de los que Córdoba fue protagonista en los últimos años. Por eso hablamos con Manuel Calvo, vicegobernador y presidente de la legislatura de Córdoba, que en un mes de noviembre, pero de 2014, cuando era ministro de Gestión Pública, creó una plataforma novedosa, El Ciudadano Digital, hoy conocido entre los cordobeses como CIDI. Después
más acá en el tiempo y ya como secretario de Comunicaciones y Conectividad, encabezó el Plan Conectividad Córdoba. Esto no nos deja lugar a dudas respecto a que, a lo largo de su trayectoria política, fue y es parte necesaria de distintas iniciativas de modernización a las que podemos sumar la firma digital y el expediente electrónico, que posibilitan dinamizar los trámites, haciéndoles ahorrar tiempo y recursos al Estado y fundamentalmente a los ciudadanos. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas funciones, tanto en el Ejecutivo como también funciones legislativas. He tenido la confianza de 2 gobernadores de nuestra provincia que me han dado la posibilidad de ocupar lugares muy importantes de conducción en la gestión provincial. Y yo te decía al comienzo de que uno nunca abandona la agenda de transparencia, de innovación y de futuro. En este punto, Calvo narra el horizonte tecnológico de las políticas públicas en las que la provincia se viene destacando en los últimos años. En el año 2014 nosotros pusimos en marcha, a mí me tocó ser ministro de Gestión Pública de la provincia de Córdoba, y allí pusimos en marcha el Ciudadano Digital. Ciudadano Digital en aquel momento fue una herramienta que fue pensada en primer lugar para la administración de los empleados y los jubilados provinciales. Luego vimos cuál era el poder y el potencial que tenía esta herramienta y haciendo una tarea colaborativa, intercambiando con personas de la academia y de la sociedad civil que veían la potencialidad que tenía el Ciudadano Digital dejó de ser una herramienta interna del gobierno y pasó a ser una herramienta externa del gobierno. Hoy, después de 6 años, prácticamente todos los cordobeses, la gran mayoría de los cordobeses, somos ciudadanos digitales, tenemos esta plataforma que nos permite vincularnos con el Estado de una forma distinta, acortando las distancias, teniendo mucho más rápida la devolución por parte del gobierno de los trámites que uno realiza de manera cotidiana. Y eso empodera al ciudadano porque le da más tiempo al ciudadano para los actos de su vida privada y le hace más fácil la vida de la gente con el Estado. Y de eso se trata en la innovación, de ver de qué manera, la innovación en el Estado, de qué manera uno puede poner a disposición de los ciudadanos cordobeses las mayores herramientas que puede construir desde el Estado, en este caso son herramientas tecnológicas, que permitan que el ciudadano tenga mayor tiempo para su disfrute personal y que tenga el menor tiempo para la burocracia administrativa del Estado. Y el ciudadano digital no tiene techo, va a seguir creciendo mucho más. Y eso se le suma la firma digital, que en la legislatura de Córdoba también ya la hemos instaurado. Viene el expediente electrónico. Para tener expediente electrónico le falta tener firma digital. Y en este sentido hay un proceso de modernización muy fuerte que va a garantizar y va a dar mayor transparencia, mayor innovación, una construcción de una agenda de futuro que permita tener a disposición de los ciudadanos toda la acción pública. Vicegobernador, ¿cuál cree que puede llegar a ser el límite del portal de datos abiertos de la legislatura? ¿Cómo imagina su impacto? Si uno hace un hermanamiento entre el Ciudadano Digital, el programa Conectividad Córdoba, que es un programa también de mucha envergadura en nuestra provincia. Fíjense que es llegar con conectividad de internet a todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia, los 427 pueblos y ciudades de nuestra provincia, cumpliendo el hito de que ya tenemos internet en la totalidad de las escuelas de nuestra provincia. Este es un tema que ha sido muy importante. El Ciudadano Digital, Conectividad Córdoba, el portal de datos abiertos de la legislatura provincial y las otras acciones en materia de transparencia generan y de innovación tecnológica generan lo que nosotros denominamos la inteligencia colectiva, que es en pos de generar políticas públicas a largo plazo para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses durante los tiempos que vienen en el futuro. La idea es que este portal de transparencia se convierta en un punto de encuentro entre el poder legislativo, entre los ciudadanos, la sociedad civil, el periodismo, los sectores académicos y también los sectores privados, porque en definitiva es que esta información que tenemos en la legislatura, que hoy está a la vista de todos, pueda ser reutilizada y a partir de allí se puedan generar los informes en base a la labor parlamentaria que tiene
la legislatura. Creo que es un punto de avance muy importante, y como fueron otras acciones en el gobierno, que fue Ciudadano Digital, Conectividad Córdoba, que comenzaron con pequeñas acciones y luego se convirtieron en una verdadera política de Estado, yo estoy convencido que el portal de datos abiertos en la legislatura de Córdoba va a marcar un hito en el cual, a partir de aquí, hay una construcción de una agenda de futuro que a quien le toque continuar con esa agenda de futuro no va a poder abandonar la base sólida con la cual hemos construido el portal de datos abiertos, y que en definitiva va a permitir que la gente se involucre más en la acción cotidiana del Poder Legislativo. Cuando comenzamos a pensar este podcast, dijimos que queríamos contar de otra manera la importancia de las distintas acciones de la vida legislativa. Por eso lo llamamos un bien común, ese que es el fin último de los poderes del Estado. ¿Y sea acaso un bien común el poder acceder a información pública de manera directa y al alcance de un par de clics, lo que nos aporte más transparencia, más oportunidades de consensos, más igualdad en el acceso a los datos que les pertenecen a los ciudadanos? Y todo eso, estamos convencidos, equivale a mayor calidad democrática. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos la buena predisposición de Florencia Guidobono, de Manuel Esnaola, de Patricio del Boca, de Paola Ninzi, de los legisladores Marcelo Cosar y Alberto Ambrosio, y del vicegobernador Manuel Calvo, que con sus testimonios y aportes nos ayudaron a construir este episodio para entender la importancia de contar con datos abiertos y de acceder fácilmente a ellos. Si les gustó y quieren ayudarnos, pueden compartirlo. Los que trabajamos en la producción del podcast se los vamos a agradecer. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales con el @legislaturacba, en legislaturacba.gov.ar, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de tu preferencia. Gracias por escuchar. La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un bien común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba.